Muy buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a la Federación de Empresas de La Rioja y a esta jornada dedicada a la automatización e eh, inteligencia, perdón, a la inteligencia aplicada a la logística. Perdón, que la realizamos eh, el día de hoy, la jornada, con la colaboración de la Asociación Riojana de Transportistas y Logística de La Rioja, Atradis, y con la Federación Nacional de Transportes de Mercancía por Carretera, Penedismer. Quiero además agradecer especialmente la colaboración de ambas entidades, Atradis y Penedismer, y la de sus dos presidentes, Santiago Gutiérrez y Carlos Folchi, y además la de los profesionales y empresas que estáis aquí hoy, en un encuentro que lo que se trata de compartir, de compartir el conocimiento, las experiencias y intentar plasmar una visión común de futuro, ¿no? La logística y el transporte son sectores estratégicos para nuestra economía y afrontan en este momento importantes desafíos. Evidentemente, el aumento de costos es, diría que el primero, pero es un sector que tiene necesidad de mejorar la eficiencia, de trabajar la sostenibilidad, la digitalización y, evidentemente, en un entorno que es cada vez más complejo y más competitivo, ¿no? En este contexto en el que nos movemos, la inteligencia artificial y la automatización ya no son conceptos de futuro, no podemos hablar de que es algo que va a venir, son herramientas reales que tenemos en este momento y que están ayudando a las empresas a optimizar procesos, fundamentalmente a mejorar la toma de decisiones que se realizan en el día a día, pero fundamentalmente a mejorar en la competitividad. La innovación y la transformación digital son claves para la economía y el crecimiento empresarial. Y además para La Rioja es muy importante porque fortalecerá el tejido económico, ¿no? Por eso, desde la Federación consideramos que es muy importante promover actos como el de hoy, jornadas como la de hoy, porque nos van a dar una visión mucho más real a todos y mucho más cercana. Espero y deseo que las ponencias y experiencias de hoy sean de gran interés y utilidad, y solo daros las gracias por acompañarnos y que tengáis una jornada que sea muy provechosa. Gracias. Buenos días. Soy Santiago Gutiérrez, presidente de Atradis, y simplemente quería agradeceros vuestra presencia aquí en esta jornada de inteligencia artificial y relacionado con la logística. Es cierto que hay muchísima gente que piensa que la inteligencia artificial pues le va a quitar el trabajo. Y yo creo que esa opinión no es correcta al 100%. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, pero la empresa y el personal que utilice correctamente la inteligencia artificial sí nos lo va a quitar. Entonces, estando en el mundo en el que estamos, donde la solución para que nuestras empresas sean viables es conseguir aumentar la productividad de nuestros trabajadores, antes se hacía a base de horas, hoy en día eso es inviable. Y la única forma es que nuestro personal esté formado y sea capaz de utilizar estas herramientas que evidentemente van a multiplicar por muchos dígitos su productividad y su capacidad de control y de gestión. Hoy tenemos con nosotros tres ponentes de excepción, como les he dicho antes, insultantemente jóvenes, y creo que son gente muy preparada que nos van a explicar su experiencia y, sobre todo, una cosa muy importante, nos van a poner casos concretos de aplicaciones concretas de la IA en el sector de la logística, y creo que va a ser pues, muy interesante. Así que, si os parece, os paso con Carlos Folchi, que os quiere decir unas palabras. Bueno, buenos días. Agradecido de estar aquí con todos vosotros. Es un honor acompañaros en esta jornada. Desde FENADISMER tenemos claro los tres retos que tiene el sector del transporte para los próximos, cuanto menos, 3, 4, 5 años. Y son lo que llamamos las 3Ds: la digitalización, la descarbonización y la dignificación del sector del transporte de mercancías por carretera. Que justamente esta jornada se focalice en la inteligencia artificial pone el foco en una de esas necesidades inmediatas e imperiosas del sector del transporte, que es justamente
afrontar la digitalización de manera efectiva y real. Ciertamente, para el sector, que todos sabemos que en su composición base hay un gran número de autónomos y pequeñas empresas, supone un reto muy importante y muy elevado cualquier proceso de transformación, pero esta transformación que supone ahora mismo riesgos, preocupaciones y hasta angustia para nuestros profesionales, para tanto nuestros autónomos, pymes y empresas del sector del transporte de mercancías por carretera, no solo tiene que ser visto como una fuente de problemas en el corto plazo, sino como una gran solución en el medio y largo plazo, justamente como exponían aquí mis acompañantes, justamente en la eficiencia y en la rentabilidad de nuestras empresas y de nuestros autónomos. Solo desde un proceso de tecnificación y de desarrollo tecnológico de eficiencia y rentabilidad conseguiremos que nuestras compañías sigan avanzando, sigan creciendo y hacer un sector que al final sea atractivo para el conjunto de nuestra ciudadanía y poder afrontar los próximos años seguro que con grandes éxitos. Muchas gracias y espero que la jornada sea de vuestro interés. Señor manager de infraestructuras y transportes de KPMG. Su labor consiste en desarrollar proyectos estratégicos de transporte, infraestructura, logística y movilidad, de los que destacan estudios estratégicos y de viabilidad en este ámbito. Tiene una experiencia previa muy impresionante para lo joven que es, y aunque no fuera joven también, en el sector de infraestructuras y transportes, con Deloitte, con Advision o con Indra. Ha participado en estudios de demanda con datos móviles y GPS, o con dato móvil y GPS. Con experiencia también durante tu máster en Estados Unidos, Departamento de Agricultura, una experiencia amplísima, y hoy nos hablará de automatización e IA aplicada a la logística. O sea, cuando Sheila, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Federación de Empresas de La Rioja por invitarme hoy a hablar, a comentar un poco nuestra visión o mi visión del papel de la inteligencia artificial en el sector de la logística y el transporte. Probablemente os estéis preguntando, ¿no? ¿Qué hace aquí un consultor de una Big Four? Hablaros a vosotros, que probablemente sabéis de logística muchísimo más que yo, que lleváis un montón de años en el sector de la logística y que sabéis un montón más que yo de esto, ¿no? Dejadme primero que me presente, que os dé mi background, os diga un poco el tipo de proyectos que realizo y de qué os voy a hablar hoy, ¿vale? Vale. Bueno, como decía en la presentación Sheila, yo de formación soy ingeniero de caminos, lo cual es una rara avis dentro de mi empresa, porque al final yo estoy todo el día rodeado de economistas y de abogados. Y los últimos más o menos 10 años de mi vida he estado trabajando en empresas de consultoría dedicados al transporte, la logística, la movilidad y la infraestructura, ¿vale? Normalmente los proyectos que suelo realizar suelen ser proyectos relacionados con la estrategia, ¿vale? En estos proyectos estratégicos lo que hacemos sobre todo es hacer estrategias tanto de empresas públicas como de empresas privadas relacionados con el entorno de la logística y el transporte. Entre ellos, aquí hay una serie de ejemplos, por ejemplo, la estrategia logística de Castilla y León, el estudio de madurez tecnológica que hemos hecho para las empresas de Euskadi o el plan estratégico de Renfe Mercancías. Este tipo de proyectos lo que me ha permitido es hablar con muchas empresas del sector de toda España, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros al final lo que hacemos es aglutinar toda la experiencia, ¿no? y todo el conocimiento que tienen estas empresas en el sector para entender los desafíos que tienen a la hora de desarrollar su tecnología, las oportunidades que pueden ver a través de estos avances tecnológicos y también entender qué estrategias han llevado a cabo o han tomado para poder desarrollarlas, ¿vale? Entonces, un poco lo que vengo a hacer hoy es enseñaros ese conocimiento adquirido de estas empresas, de poner qué problemas son los más importantes que se tienen que enfrentar hoy en día en este contexto que tenemos en la logística en España, qué soluciones en base a la inteligencia artificial han desarrollado para enfrentarse a estos desafíos. Luego, por otro lado, cómo están aplicando la inteligencia artificial para desarrollar nuevas oportunidades en cuanto al negocio, a sus negocios, ¿vale? Y luego también quiero hablar de las barreras que han tenido a la hora de poder desarrollar estas soluciones de inteligencia artificial, porque muchas veces las empresas quieren desarrollar esta inteligencia artificial, pero no se dan cuenta de que dan pasos en falso sin darse cuenta de cosas que tenían que estar previstas anteriormente, ¿vale? Y, por supuesto, qué estrategias han tenido que tomar para evitar, en estos casos de usos, estas problemáticas, ¿no? O estas barreras de entrada al uso de la inteligencia artificial dentro de sus empresas.
Entonces, por empezar un poco, os quiero dar solo poneros en contexto, ¿no? Los principales problemas que vemos de acuerdo a estas entrevistas o a este conocimiento de las empresas del sector, los principales desafíos a los que se enfrentan hoy en día. Aquí he puesto 4, estos son los más comunes, pero probablemente muchos de vosotros estáis pensando, a mí se me ocurren por lo menos 10, ¿vale? Pero estos son más o menos, os quiero dar un ejemplo de los principales desafíos a los que se enfrentan estas empresas y ahora después os voy a dar ejemplos claros y reales de cómo estas empresas han utilizado la inteligencia artificial para poder enfrentarse a estos desafíos. En primer lugar, el primer reto es las cadenas de suministro cada vez más tensionadas. Esto que es consecuencia principalmente del contexto geopolítico, de los conflictos armados, de la guerra de aranceles, las guerras comerciales. Eso hace que muchas de las empresas se tengan que enfrentar a desafíos todos los días, a unos cambios de un día para otro, que hace que sus cadenas de suministro cambien por completo y tengan que enfrentarse a estos problemas. Y luego también los cambios en los patrones de consumo de los consumidores, que al final quieren tener envíos y entregas cada vez más tempranas, ¿no? Esto hace que las empresas tengan que tener una cadena de suministro muy flexible y muy ágil a estos cambios. Como segundo problema, que lo decían en la presentación los presidentes, el aumento de los costes operativos, ¿no? Dentro de las empresas. Aquí cabe destacar la volatilidad de los costes de la energía, también derivado de estos conflictos geopolíticos, ¿no? La escasez de mano de obra en el sector, que esto viene derivado de ser un sector poco atractivo, entre comillas, para los jóvenes, ¿no? Y que al final no atrae y tenéis las empresas que buscar esos recursos extra de algún sitio, ¿vale? Y sobre todo el tema de la inflación, ¿no? Que también viene derivado de todo este contexto geopolítico. Otro tercer reto que nos transmitían las empresas era la complejidad regulatoria, ¿vale? Aquí cada vez hay más presión por parte de las administraciones de que las empresas tomen, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y la descarbonización, se adhieran a ciertas políticas que tengan que, a su vez, aumentar esta burocracia, ¿no? Que al final no les da un valor añadido a su negocio, pero que sí que tienen que afrontar. Y luego, por último, las estrategias de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Ya puede ser directamente derivadas de esta regulación de la administración o porque ellas mismas han decidido aplicar políticas de sostenibilidad, de descarbonización, de electrificación, ¿vale? Que al final aquí siempre hay un dilema entre inversión, retorno y sostenibilidad. Entonces, dicho esto, os voy a poner un ejemplo claro o varios ejemplos claros de cómo las empresas que ya están aplicando inteligencia artificial utilizan esta herramienta para enfrentarse a estos problemas. En primer lugar, las cadenas de suministro tensionadas. Aquí tenemos dos claros ejemplos de utilización de la inteligencia artificial. En primer lugar, la inteligencia artificial les ayuda a anticiparse al problema. ¿Cómo es esto? A través del análisis de los datos propios de la empresa o incluso de fuentes públicas que puedan utilizar, les ayuda a las empresas a poder anticiparse a esas, por ejemplo, roturas de stock que tengan dentro de sus almacenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay veces que esta problemática no la pueden anticipar y se ven con el problema encima. La inteligencia artificial también nos ayuda a eso, os ayuda a analizar esas alternativas, a evaluar esas alternativas para poder mitigar este problema o incluso solventarlo y elegir cuál es la mejor solución. Los costes operativos. Aquí hay varios ejemplos. En primer lugar, tenemos lo típico, o sea, creo que todos lo habréis escuchado, la inteligencia artificial aplicada al mantenimiento de los equipamientos dentro de almacenes o de vuestra cadena de producción. Esto puede estar aplicado a equipamientos o a flotas. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial? Si nosotros tenemos los suficientes datos, podemos prever y prevenir esas averías dentro de vuestro equipamiento. Y al final eso es un coste, un ahorro de entre el 10 y el 40% está estimado dentro de vuestra cadena de producción. Otro factor clave de la inteligencia artificial aplicado a esta reducción de los costes, esto también lo habréis escuchado muchas veces, es intentar sustituir aquellas tareas repetitivas, administrativas y que son frecuentes y que no os dan ningún valor añadido dentro de vuestra empresa, aplicarlas o que la inteligencia artificial se encargue de ellas. ¿Y esto qué conseguimos con ello? En primer lugar, estamos quitando a una persona que está haciendo algo que no aporta ningún valor añadido a vuestra empresa,
¿vale? Y encima la inteligencia artificial lo va a hacer más rápido y con menos error, ¿vale? Y luego, por último, otro ejemplo sería la optimización de rutas. Esto entiendo que muchos de vosotros ya lo tendréis aplicado en vuestra empresa, tendréis proveedores externos que os hayan dado un software o incluso lo hayáis vosotros mismos desarrollado. La inteligencia artificial lo que hace es aumentar esto a la enésima potencia. ¿Por qué? Porque no solo vas a utilizar variables que estén delimitadas dentro de vuestro software, sino que va a alimentarse de mucho más datos que vienen de fuera, ¿vale? Y además van a aprender de sí mismos. O sea, esos modelos van a aprender y van a ser cada vez mejores. El tercer reto, complejidad regulatoria. Aquí os voy a dar un ejemplo claro nuestro. Como sabréis, hace poco se ha aprobado la ley de movilidad sostenible, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de llamadas que he tenido las últimas semanas de empresas del sector de la logística y el transporte en base a esto. ¿Por qué? Porque muchas veces salen nuevas regulaciones, nadie sabe qué os aplica, nadie sabe qué os están pidiendo, ni cuándo lo está pidiendo, si os van a sancionar si no lo hacéis. Aquí la inteligencia artificial tenéis una herramienta súper básica que es tan sencillo como crear un agente de inteligencia artificial, meter la típica ley del BOE de 500 páginas, que la revise y que os diga qué tenéis que hacer. Por lo menos tener una primera visión de si surge o no surge. Luego, por supuesto, no voy a decir que sustituya un asesor jurídico porque de KPMG me matarían. Pero sí que os ayuda a hacer ese primer screening. Y luego, además, cuando tengáis que hacer esa burocracia que os van a pedir, la inteligencia artificial os va a ayudar a hacer esos informes mensuales, trimestrales, con información que tengáis, sin tener que tener a una persona únicamente dedicada a ello, ¿vale? Y luego, por último, en el tema de las estrategias de sostenibilidad, aquí hay un montón de posibilidades también. Primero, desde el momento en el que queráis analizar vuestros datos y hacer un diagnóstico de cómo está vuestra empresa a nivel sostenibilidad, hasta poder desarrollar alternativas o iniciativas que queráis implementar en vuestra empresa y, por supuesto, hacer un monitoring de esas iniciativas a través de variables, ¿no? o de información que tengáis identificada para saber si esas iniciativas están resultando o no, ¿vale? Y en el caso de que no estén tomando el impacto que vosotros queráis, poder tomar otras decisiones. Pero no voy a hablar solo de desafíos o de problemas que resuelve la inteligencia artificial. Como he dicho, también tenemos las oportunidades. ¿Qué oportunidades nos puede dar la inteligencia artificial? Aquí lo he dividido en dos bloques, ¿vale? Por un lado está la interacción de la inteligencia artificial con otros avances tecnológicos. Y en segundo lugar es cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes. ¿Vale? Voy a empezar por el primer bloque. La inteligencia artificial es transversal. ¿Esto qué significa? Estoy seguro que muchos de vosotros en vuestras plantas, en vuestros procesos ya tenéis desarrollados tecnologías como puede ser automatización de ciertos procesos, IoT, gemelos digitales. La inteligencia artificial que permite, esto es transversal, lo que hace es potenciar todas estas tecnologías, ¿vale? No es algo que vaya a ser o inteligencia artificial o otra cosa, al revés. Lo que hace la inteligencia artificial es potenciar todo esto y ayudaros a llegar más allá de lo que ya tenéis implantado. Y la inversión que habéis hecho os puede dar un rendimiento mayor, ¿vale? Y luego, como segundo bloque, tema de los clientes. Aquí lo he dividido en tres partes. Por un lado, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial en los clientes que ya tengo? Aquí os voy a poner un ejemplo claro que KPMG tiene. KPMG ha desarrollado, y esto ya no lo hago a nivel tecnología, sector de la logística, sino a cualquier empresa. Tenemos un agente IA que está conectado directamente con nuestro CRM. ¿Esto qué me permite o qué nos permite a nosotros? En analizar todos los datos de los clientes que ya tengo, analizar el histórico, ver hacia dónde va el cliente, qué tipo de productos le estoy vendiendo, además me va a decir qué tipo de productos le puedo vender en el futuro, si tengo que tener un poquito más si tengo que contactarle más, si tengo que hacer un tipo de seguimiento o no. Al final esto es una herramienta súper potente que os va a ayudar a utilizar con menos recursos, conseguir muchos más resultados. Segundo bloque, clientes que no tengo todavía. Igual, aquí os voy a poner un ejemplo también de KPMG, que es súper práctico y que utilizamos nosotros bastante. Es el poder acercarte a clientes que no tienes mediante un agente de inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste esto? Literalmente es meter el cliente que tú tienes en el agente de inteligencia artificial y que te dé todo el contexto de ese cliente. ¿Qué ha hecho en los últimos años? ¿Hacia dónde va su estrategia? ¿Dónde está posicionado? ¿Qué tipo de producto compra? ¿Qué tipo de producto vende? Y encima nos puede dar contexto de todo el sector. O sea, te puede realizar un pitch comercial de
de la longitud que tú quieras, para que cuando tengas esa reunión con el cliente, llegar allí y decirle, oye, te aprendes lo que te ha dicho la IA y queda súper bien. Y aparte, por supuesto, la preparación de reuniones, la preparación de PowerPoints, discursos, cualquier tipo de cosas, emails comerciales, todo eso al final, estas empresas, en este sentido, ya lo estamos utilizando y lo están dando un montón de rendimiento. Y luego, por último, los nuevos servicios que te da la inteligencia artificial, ¿no? Aquí ya no es solo lo que yo ya tengo y lo que puedo dar al cliente que quiero captar o al que ya tengo, sino hay ciertos servicios, como por ejemplo puede ser un chatbot de atención al cliente que le permite interactuar directamente y resolver todas sus dudas en apenas segundos y no tener que estar llamando por teléfono o mandando un correo, ¿vale? El típico tipo de cosas que dan valor añadido a vuestra empresa y que no suponen una inversión demasiado grande, ¿vale? Bien. Espero que hasta ahora más o menos os haya medio convencido de que la inteligencia artificial os puede ayudar en vuestro negocio en cuanto a resolver problemas y además daros oportunidades. Pero ahora quiero hablar te estaréis preguntando, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Vale, ¿cómo puedo implementar inteligencia artificial en mi empresa? Que esto es lo que nos pasa a todos. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Mira, aquí esto es, soy súper taxativo con esto y quiero que os quede la cabeza, luego lo veremos más adelante más desarrollado, que es las empresas tenéis que tener una estrategia tecnológica corporativa. ¿Por qué? Y esto es algo que nos ha pasado cuando hemos hecho este tipo de reuniones y cuando hemos tenido este tipo de llamadas con las empresas que habían desarrollado este tipo de soluciones, siempre nos decían, es que hay unas ciertas barreras que cuando hemos querido implementar inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología, hemos tenido siempre. Y eso se puede solventar teniendo esta estrategia tecnológica hecha previamente, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar las principales barreras que han tenido las empresas a la hora de implementar estas soluciones de inteligencia artificial o incluso otras tecnologías, ¿vale? En primer lugar, el papel. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántas personas de aquí en su empresa tienen todavía procesos hechos en papel? Que levante la mano. Vale. Muy bien, soy sincero. Yo pensaba que no iba a levantar nadie la mano. ¿Qué pasa con el papel? Primer problema. El papel lo tiene que rellenar alguien. Eso no sabes si lo va a rellenar bien o mal. Y tampoco sabes si vas a entender la letra. Por lo tanto, los datos que te están dando son malos. Segundo, el papel es algo tangible, se puede perder, ¿verdad? Y tercero, necesitas una persona que digitalice esa información que te ha dado en papel dentro de un sistema, que lo hace de forma manual, por lo tanto, también hay error. Entonces, aquí el problema que tenemos con el papel es, primero, la información que tengo es mala, segundo, está incompleta y tercero, llega tarde. Eso no nos sirve si después queremos utilizar esa información para desarrollar avances tecnológicos. ¿Okay? Y esto lo enlazo con el segundo punto, que son, ¿qué problemas tenían normalmente? Los datos no son fiables. ¿Qué sentido tiene que yo haga una solución de inteligencia artificial, un modelo predictivo increíble, si yo estoy alimentando ese modelo predictivo con datos que están mal? Los resultados que me van a dar son malos. Entonces, es súper importante tener una muy buena calidad del dato, tener mucho dato y de muy buena calidad. Tercer punto, los sistemas dentro de la propia empresa. Esto nos lo decían muy a menudo. Había veces que tenían el TMS y el WMS instaurado o instalado, implementado dentro de la empresa, pero eran totalmente distintos, de épocas distintas y no se hablaban entre ellos. Entonces, toda la información que me daba uno no se podía aplicar al siguiente y al revés. Eso al final hace que toda la inversión que habéis hecho sea ineficiente, no valga para nada. Cuarto punto, la automatización entre islas, o por islas, perdón. Aquí el claro ejemplo es, tengo un proceso, tengo mi cadena de producción, tengo un proceso que está totalmente automatizado. Me he gastado muchísimo dinero, he metido sensórica, le he metido robótica, pero el proceso que tengo anterior a ese y el que tengo de después son manuales. ¿De qué sirve esto? Al final no estás sacando partido a toda esa inversión, no estás dándole todo el potencial que podría, ¿vale? La quinta es, que esto ya lo hemos, creo que se ha hablado antes, las barreras culturales, ¿no? Y aquí quiero hacer los dos, porque siempre hablamos de que de las partes bajas del organigrama, ¿no? Por así decirlo, de la gente que en realidad está en el día a día, en la operativa y que lleva a lo mejor 15, 20 años haciendo lo mismo de la misma manera y quieres implementar un avance tecnológico, en este caso puede ser la inteligencia artificial, y les cuesta hacerlo. Pero es que también tenemos que hablar de los comités de dirección de las empresas, que muchas veces no se atreven a dar ese paso. Que esto lo uno con el siguiente punto. ¿Por qué?
porque al final ellos lo que están pensando es en el retorno inmediato. Y muchas veces no hay que ver el retorno inmediato, hay que verlo a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque si no, os vais a quedar atrás en la tecnología. Al final, nosotros, por supuesto, hablamos con empresas, pero también hablamos con lo que serían vuestros clientes principales, que pueden ser grandes marketplaces como puede ser Amazon o empresas de supermercados como Lidl, ¿vale? Al final, con conversaciones con ellos nos decían, mira, nuestra empresa está totalmente digitalizada y automatizada. Lógico y obvio, ¿por qué? Porque tienen muchos recursos, tienen mucho músculo. Entonces, al final, nosotros cuando buscamos proveedores, a igualdad de condiciones o a igualdad de producto, muchas veces nos decantamos por aquellos que estén más digitalizados. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es que sean interoperables con sus sistemas. Entonces, si yo consigo un proveedor que tenga digitalizado todos sus datos o parte de sus datos, lo prefiero porque yo ya puedo controlar la cadena entera y puedo interoperarlos con mis propios sistemas. ¿Vale? Entonces, es muy importante que tengáis esto en mente porque esto es un cambio que ahora mismo probablemente ya se está empezando a ver, pero a futuro va a ser obligatorio para todos. ¿Vale? Y una reflexión que quería hacer aquí, bueno, para que lo tengáis en cuenta un poco con el último punto, es el porcentaje de penetración de la inteligencia artificial en transporte y almacenamiento es del 8,7%. Ese es el segundo más bajo en cuanto a sectores en toda España. ¿Vale? Y eso al final es un problema que viene de los comités de dirección y de las decisiones que toman las empresas en sí. ¿Vale? Ok, dicho todo esto, vuelvo otra vez para atrás. ¿Cómo podemos evitar todas estas barreras para aplicar soluciones de inteligencia artificial? Teniendo, lo que he dicho, una estrategia tecnológica. ¿Y cómo puedo llegar a esa estrategia tecnológica? ¿O cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a esa estrategia tecnológica? En primer lugar, un diagnóstico. Tengo que hacer un diagnóstico tecnológico de mi empresa. ¿En qué punto estoy? ¿Qué procesos son críticos para mí? ¿Qué procesos tengo automatizados? ¿Qué tengo de manera manual? Todo eso es súper importante, saber en qué punto os encontráis, ¿vale? Una vez que habéis definido eso, tenéis que definir una serie de objetivos, ¿vale? ¿Hacia dónde quiero ir? Si no tenéis un objetivo a largo plazo, no tiene sentido lo que hagáis en medio, porque vais a empezar a dar palos de ciego y no vais a llegar a lo que os estoy planteando, ¿vale? Tercer punto, este es muy importante, este está dentro de lo que hemos definido como estrategia, pero podría tener una estrategia por sí misma, que es el dato. ¿Cómo es mi dato ahora mismo? ¿En qué punto está mi dato? Es súper importante, os estoy diciendo, el dato es la cimentación de todos los avances tecnológicos que tengáis en vuestra empresa, ¿vale? Y es la gasolina que tiene la inteligencia artificial. O sea, sin un buen dato no vais a poder hacer nada. Entonces, es súper importante que hagáis un diagnóstico del dato que tenéis, que veáis cómo podéis mejorar ese dato y que apliquéis las iniciativas necesarias para mejorarlo, ¿vale? El cuarto punto, lo que estaba hablando antes, la interoperabilidad. O sea, igual, hacer un diagnóstico de cómo es mi empresa a nivel de interoperabilidad, cómo están mis sistemas, cómo se hablan entre ellos, cómo puedo mejorar eso, porque al final, si aplicamos cosas en distintos idiomas dentro de una misma cadena, no va a servir de nada, porque la información no va a fluir, no va a ir de un lado para otro, ¿vale? El quinto punto, bueno, aquí ya es las iniciativas, ¿no? Una vez que ya tengo el diagnóstico hecho, sé dónde estoy, tengo ese dato que me permite hacer cosas, tengo esa interoperabilidad que me permite hacer cosas, es cuando ya tengo que decidir qué tecnología quiero aplicar y para qué la quiero aplicar, ¿no? O sea, ahí ya es cuando empezamos a hablar de automatización, cuando empezamos a hablar de gemelos digitales, cuando empezamos a hablar de soluciones de inteligencia artificial, etc. Y luego tener muy en mente también dentro de esta estrategia la parte de formación, ¿no? Esa barrera cultural que hay, tenemos que mitigarla de alguna manera. Y aquí lo hablábamos mucho con estas empresas que invertían mucho dinero en formación, en captación de jóvenes con educaciones un poco más digitales, que permitan ese impulso dentro de la empresa, que te permitan hacer ese cambio y que no haya reticencia, ¿vale? Vale, y ahora os voy a poner un caso de éxito, porque yo solo os estoy, entre comillas, echando la bronca de lo que hacen mal las empresas, ¿vale? Ahora os voy a poner un caso de una empresa que lo ha hecho bien, entre comillas, o sea, que ha seguido estas pautas o estos pasos de estrategia tecnológica. Esto no es una empresa con la que yo haya hablado personalmente, es una empresa que vi en un congreso hace poco de logística en Valencia y me pareció, me impresionó mucho, me impactó mucho porque encajaba muy bien con esto que os he contado. Este tipo de diagnósticos de las empresas ya los habíamos hecho y cuando vi la estrategia que ellos tenían dije, joder, es que tiene sentido.
No os voy a decir el nombre de la empresa, solo diré que venden carcasas de móvil, ¿vale? Entonces, esto tampoco me voy a meter mucho en detalle porque obviamente no soy de la empresa, pero sí que os voy a transmitir un poco lo que nos decía él en este congreso. Esta empresa tiene varios factores clave que hacen que sean a nivel tecnológico punteros y que hacen que su negocio vaya como un tiro. El primero es que está 100% digitalizada, 100%. No hay un solo dato que se meta de forma manual ni que interactúe ningún ser humano en ello. ¿Esto qué hace? Que el nivel de error que tienen es bajísimo, ¿vale? Ellos tienen, si no me equivoco, plantas de fabricación en China, ¿vale? Y abastecen directamente a tiendas físicas, no tienen almacenes intermedios, ¿vale? Todos los sistemas que tienen entre medias están perfectamente interconectados. Todos hablan el mismo idioma. O sea, todo lo que dice uno, el otro lo entiende. Y luego, además, tienen otra ventaja que es que tienen dos formas de canales de venta, que es tienda física e e-commerce, y que también están conectados con el resto de los sistemas, ¿vale? ¿Esto qué les permite? En primer lugar, cuando los productos salen de la fábrica de China, automáticamente cada uno de esos productos tiene un microchip o un lector donde tienen toda la información y todos los datos de ese producto en concreto, ¿vale? Encima han desarrollado los túneles RFID que les permite leer todos estos microchips de una pasada por un arco, sin tener que leer uno a uno con un lector, ¿vale? Esto hace que sepan dónde está el stock en cada momento y hacia dónde va, ¿vale? Entonces, en el momento en el que, o sea, ellos al final han podido desarrollar una solución de inteligencia artificial con modelos predictivos que saben perfectamente en qué momento se va a vender una cierta carcasa en un cierto punto. ¿Y eso qué les permite hacer? Que saben en qué momento la fábrica de China tiene que empezar a fabricar para que salga la carcasa y en ese mismo instante que saben que van a venderlo esté en el punto que esperaban, ¿vale? Al final, ¿qué les permite? Tener una rotación muy alta, tener unos costes operativos muy bajitos, no tener apenas sobreinventariado y encima creo que tienen un error de inventario de menos del 3%, ¿vale? Al final esto es un caso de éxito claro y un ejemplo de lo que estaba diciendo ahora. Una estrategia bien conceptuada desde el principio, con unos buenos datos, todo digitalizado, que les permite desarrollar avances tecnológicos en una buena cimentación, ¿no? En una buena base. Bueno, ya no sé cuánto tiempo llevo exactamente, pero quiero terminar con 3 ideas para que os queden, o sea, un poco un wrap-up de lo que os he estado contando. 3 ideas, ¿vale? Y 3 acciones, porque muchas veces a los consultores nos decís que vendemos un poco de humo, pero os voy a dar como 3 acciones clave que podéis hacer mañana por la mañana mientras os tomáis el café en vuestra empresa o el lunes, ¿vale? En primer lugar, ideas, aunque sea muy repetitivo. Primero, es muy importante tener una estrategia tecnológica. Muy importante. Eso es la base de todo. Segundo, la inteligencia artificial no es el fin, es el medio. O sea, no tenéis que tener la inteligencia artificial como un objetivo, sino como una herramienta que os va a ayudar a conseguir esos objetivos. Y en tercer lugar, los datos. Sé que soy muy reiterativo y muy repetitivo. Los datos son claves, son lo más importante, ¿vale? Sin unos buenos datos no vais a poder desarrollar nada. Y luego ya, para terminar el tema de las acciones, primero, sentaos y preguntaos, ¿mi empresa tiene una estrategia tecnológica? ¿Tengo algo? ¿He pensado antes de hacer esta inversión en esta cierta tecnología? ¿He pensado antes qué consecuencias va a tener y cómo va a interactuar con el resto de mi empresa? Si no tenéis esa estrategia, ya tenéis una primera acción que hacer. Segundo, un caso de IA. Esto es súper fácil. Muchas veces la gente ve la inteligencia artificial como, uff, esto seguro que es complejo. No os volváis locos. O sea, esto lo podéis hacer mañana mismo. Buscad una tarea repetitiva, administrativa, que os quite tiempo y hacer un prompt en cualquier inteligencia artificial que queráis. Automatizad esta tarea. Es que no tardáis nada. Si esos datos están digitalizados, lo podéis hacer en un momento y os vais a quitar trabajo en un segundo. Y luego, por último, el tema del dato, lo mismo. Preguntaos cómo son vuestros datos. Por ejemplo, la pregunta que os he hecho ahora. ¿Tengo datos que recojo en papel? ¿Puedo intentar cambiar esto? ¿Puedo mejorarlos? ¿Qué datos cojo bien? ¿Qué datos cojo mal? ¿Cómo es la calidad de mi dato? Y nada, esto es un poco de lo que quería hablar. Espero que os haya servido un poco, que os haya servido de ayuda. No sé si hay, Sheila, preguntas o ronda de preguntas. O... Yo creo, José, que después haremos un debate. Vale, perfecto. Ponencias, si te parece. Venga, perfecto. Pues muchas gracias. Nada, muy bien. Estupenda la presentación. Bueno, a continuación tenemos a Alfonso Pascual. Cuando quieras subir, por favor.
Bueno, Alfonso es director de Tecnologías Inteligentes en Novex, el Centro Tecnológico del Calzado. Bueno, aprovecho también que está Javier Oñate aquí, su director, para decir que es un lujo tener este centro en La Rioja, con un centro puntero, con unas empresas punteras, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Es un lujo. Es que me da gusto. Bueno, él él ha participado del centro en proyectos de I+D, sí, a nivel regional, nacional, europeo, son súper activos en este ámbito. Alfonso también es, bueno, lo voy a decir porque me ha parecido súper curioso y muy interesante, es fundador de Musi Rioja, que es un proyecto en el que aplica la ingeniería al desarrollo de boquillas y herramientas para instrumentos de viento metal, presente en 35 países, o sea, casi nada. Y luego, bueno, que su trabajo consiste en el diseño, fabricación avanzada y rendimiento aplicado. La ponencia que nos va a dar o la presentación es, bueno, del dato a la acción, automatización y trazabilidad para una logística inteligente en entornos reales. Cuando quieras, Alfonso. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y bueno, vengo a comentaros un poco cómo nosotros desde Novex, lo que era antes el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, pues tratamos estos datos, recogemos estos datos, tenemos un departamento exclusivo que trabaja con tecnologías de RFID y ahora de visión artificial para toda esta toma de datos y esta automatización y hacer esta trazabilidad para aplicarla tanto en el calzado, que es en lo que venimos dedicándonos la mayor parte de nuestra vida, pero ahora también en otros sectores. Desde hace ya unos años identificamos que las industrias pues siguen teniendo esos puntos ciegos, ¿no? Como comentaba antes José, esos datos que no estamos recogiendo, esos datos que estamos perdiendo. Cada proceso que nosotros tenemos en el cual no estamos tomando esos datos, pues estamos perdiendo la oportunidad de implementar ciertas herramientas y ciertos automatismos que nos permitan mejorar esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos que en las empresas del calzado los procesos todavía dependen de esos escaneos manuales, de esas anotaciones que recogen en papel, de esos picking que se siguen haciendo con lectores. Eso nos da unos inventarios lentos, necesitamos la validación humana constantemente y bueno, eso nos quita ese tiempo que podemos estar aprovechando para realizar otras acciones, ¿no? Entonces, desde Novex lo que nos dedicamos principalmente es a soluciones RFID totalmente a medida. Nos encontramos pues, principalmente empresas del calzado que tienen unos entornos que son difíciles de automatizar, difíciles de implementar tecnología que sea directamente, pues la compramos y la ponemos, ¿no? Necesitamos, como se ve en la imagen, ¿no? Hacer soluciones muy a medida. Y con esta tecnología RFID lo que nos permite pues, identificar los múltiples productos de una sola pasada. Tenemos un arco RFID con 4 antenas que directamente por esa puerta entra la mercancía, entra la materia prima y podemos ya hacer todas esas lecturas. Si identificamos algún error, pues recibimos un aviso, tenemos unas señales visuales y acústicas que nos permiten identificar esos errores que se están produciendo en esa entrada. Además de eso, ya tenemos la trazabilidad en uno de los puntos de entradas y también para poder identificar salidas. Con todo esto, si conseguimos automatizar el proceso completo, no solo entradas y salidas, si conseguimos hacer la trazabilidad completa a lo largo de una cadena de producción, estamos teniendo el conocimiento exacto de dónde está el producto, cuándo está entrando y saliendo, cuánto tiempo permanece en cada proceso y, sobre todo, lo más importante, cuánto tiempo está parado. Es donde más valor se está perdiendo es cuando tenemos un producto parado, cuando tenemos un almacén de stock demasiado grande, cuando tenemos un almacén de producto terminado demasiado grande, ahí estamos perdiendo tiempo y dinero. Lo ideal es tener el stock lo más bajo posible y un almacén de producto terminado lo más pequeño posible. Casos de éxito que hemos tenido. Tenemos, por ejemplo, Calzados Ergar, el grupo Ergar, conocidas como Callahan, la marca más puntera. Y aquí lo que hicimos fue, en la parte de producción, identificar esas entradas y salidas de la cadena de producción y luego automatizar este almacén para poder tener todas estas lecturas. Así conseguimos saber dónde está la mercancía en cada momento y luego implementando herramientas de inteligencia artificial podemos hacer una predicción de qué modelos están vendiendo mejor, qué números están vendiendo más y eso les permite de cara a la temporada siguiente pues, saber filtrar por color, por modelo, por número, por un montón de variables, ¿no? Que podemos recoger de cara a hacer ese muestreo del año de la temporada siguiente.
Este es el almacén que tiene Nuevo Milenio, Calzados Victoria, y aquí lo que hicimos fue implementar unos túneles RFID, unas antenas, con las que conseguimos leer a una alta velocidad todo lo que está pasando por esos puntos. Aquí reciben desde pedidos muy grandes hasta pedidos muy personalizados de cara a la venta web. Entonces necesitamos que todo lo que está saliendo de un almacén que está perfectamente automatizado sea correcto. Por eso todo pasa a través de este túnel. Si detectamos cualquier tipo de error, automáticamente el proceso para y así podemos resolver lo que esté surgiendo. Actualizamos el almacén en tiempo real y así conseguimos pues, todo ese control. Minimizamos los errores, detectamos los movimientos y podemos reducir los tiempos muchísimo. Lo que os comentaba antes, ¿qué pasa si vamos ya más producto a producto y proceso a proceso? Este sería un caso de éxito que tenemos en Calzados Laro. El calzado, además, como conoceréis, es muy tradicional y esta empresa en concreto pues, tiene procesos muy manuales. Perdían mucho tiempo en reprocesos, retrabajos, calzado que ha pasado hasta el punto de entrar ya al almacén y que se encuentra en el proceso final con un error. Ese calzado lo que tiene que hacer es volver a entrar por la cadena de producción. Ahí estamos perdiendo un valor brutal porque estamos aplicando valor añadido a un producto que ya tiene un defecto y que quizá en un proceso de antes debía haber sido desechado y no añadimos más valor o podemos introducir un retrabajo si detectamos ese error. Entonces aquí, tanto con tecnología RFID como con visión artificial, somos capaces de identificar en qué proceso estamos cometiendo esos posibles errores y si no, pues tener toda esa trazabilidad del producto en tiempo real a través de la cadena de producción. También así soluciones a medida, poder leer todo lo que está entrando, por ejemplo, en este caso con un cajón RFID. Lo que conseguimos es, metiendo dentro del cajón toda la mercancía, podemos hacer una lectura entera de todo lo que está entrando en nuestra cadena de producción. Como os comentaba, eso, soluciones a medida con el objetivo de recoger todos esos datos, que es lo que también implementaba un poco José antes, la importancia de recoger esos datos, de automatizar todos esos procesos y de no depender tanto del error humano, del fallo que todos cometemos. Todo esto lo hemos desarrollado en una aplicación que desarrollamos desde Novex. Como podéis ver, pues aquí el responsable, en este caso de la empresa, la aplicación tiene diferentes roles, se puede filtrar según si es operario, en el puesto en el que esté, o si en este caso el responsable. Esto es lo que vería el responsable por la mañana. Y aquí puede saber cuántos, en este caso etiquetas, pero en este caso pares, cuántos pares tiene en producción, cuántos pares tiene en cada cinta, cuánto ha pasado al almacén y filtrando con diferentes campos, pues puede ver eso, lo que os comentaba, qué modelo está teniendo mejor resultado, si algún modelo en concreto, alguna colección en concreto está detectando demasiados errores en la cadena de producción y así podemos detectar los cuellos de botella, medir los tiempos, localizar los activos y analizar todo en tiempo real. La semana pasada fuimos a visitar a una empresa, esto os cuento un caso que además está bastante fresco y que va muy en línea con lo que decía José. Y el cliente tenía muy claro qué procesos quería automatizar, qué procesos quería, pues, tenía muy claro dónde quería pues, colocar un robot, en otro quería cambiar la máquina directamente. Y lo primero que le dije fue cómo estaba tan seguro de que en esos procesos es donde realmente estaba perdiendo el valor. Y su respuesta fue que no lo sabía, no lo tenía cuantificado. Ese conocimiento que él tiene perfectamente y que no lo dudamos de que eso es cierto, si lo complementamos con un dato, es lo que nosotros le ofrecemos, si lo primero que hacemos es medir si realmente el valor se está perdiendo ahí, pues vamos a estar seguros. Se trata de solucionar el 80% de los problemas con el 20% de los recursos, no resolver el 20% de los problemas destinando un 80% de recursos, ¿no? Que son herramientas también de Lean que tenemos trabajadas, herramientas de IA que implementamos en toda esta web. Por lo tanto, lo primero es medir bien todo y el siguiente paso ya es ver qué procesos son los que hay que automatizar, en los que realmente estamos teniendo ese cuello de botella y en los que estamos perdiendo el valor añadido sobre el producto. Es entonces cuando lo que os comento, la fábrica empieza a hablar. Empezamos ya a tener una cantidad de datos tremenda en cuanto a movimientos, ubicaciones, tiempo, actividad. Tenemos ya un volumen de datos bastante grande. Ahora tenemos que tratar esos datos. No nos sirve de nada tener datos, digamos, a tutiplén, pero no saber qué vamos a hacer, cómo los vamos a tratar.
Entonces aquí es donde implementamos estas herramientas de inteligencia artificial, siempre en contacto con el cliente y siempre teniendo muy en cuenta su opinión. Porque también los datos pueden estar diciendo una cosa, pero en la cadena de producción pueden estar pasando otras cosas que nosotros nos estamos perdiendo. Eso lo pasa cuando dependes de procesos que también tienen ese margen de error debido al error humano, ¿no? Cuando tenemos una fábrica que está perfectamente automatizada, que no depende de ningún trabajo de ningún operario, pues es mucho más fácil aplicar estas herramientas. Pero cuando tenemos procesos así manuales, necesitamos estar en un contacto muy estrecho con el cliente. Es en todo esto con lo que venimos trabajando, que el RFID pues, nos ha permitido automatizar todos estos procesos, entender bien qué es lo que está pasando en el sector, aplicarlo también a otros sectores que son diferentes que el calzado, y es cuando identificamos que hay otra herramienta que también nos puede servir. El RFID sigue teniendo una serie de limitaciones, especialmente en coste, el coste de las etiquetas o el coste de los equipamientos, y entonces identificamos que hay algo que nos estamos perdiendo, ¿no? Que podemos utilizar herramientas de visión artificial para medir todos estos procesos. Es cuando nos encontramos con el siguiente paso. Contactamos con una empresa que lo que se dedica y tiene esta tecnología patentada, tiene unas etiquetas que no son ni códigos de barras ni son QRs. El problema de los códigos de barras y los QRs es que tienen que estar en estático para poder leerlos con cámaras de visión. Entonces desarrollaron este código y lo patentaron, también su tecnología y sus cámaras. Con esto lo que nos permite es pasar mercancías que van perfectamente etiquetadas, no tenemos que añadir esta etiqueta RFID en la que podemos leer directamente este código DICE y luego hacer ese proceso. Lo que luego nosotros tratamos de hacer es implementar estas herramientas de inteligencia artificial para saber cómo tenemos que tratar todos esos datos de una manera muchísimo más eficiente. Y es cuando identificamos que estas tecnologías no tienen por qué ser competitivas, sino que las podemos complementar. Que podemos tener herramientas RFID para según qué procesos, para, por ejemplo, grandes volúmenes de almacén, por ejemplo, en el calzado, pues cada caja va identificada con su etiqueta RFID, ¿no? Pero cuando ya lo llevamos a grandes volúmenes, en los que ya están perfectamente etiquetados y ya tenemos nuestra etiqueta visual, simplemente con incluir este código podemos hacer esa lectura con una cámara y un cuadro de señalización, poder tener en tiempo real por dónde está pasando toda esa mercancía. ¿Cómo se traduce todo esto en la industria? Pues menos errores, menos tareas manuales, menos tiempos muertos, una menor incertidumbre y tenemos muchísimo más control, velocidad, trazabilidad y esa capacidad de decisión, esa capacidad de, cuando tengo todos los datos y cuando tengo todo bien organizado, ya esas herramientas de IA implementadas, puedo prever qué colecciones, qué modelos se me están comportando mejor, qué procesos estoy perdiendo tiempo y dinero y poder tener muchísimo más control. Por eso lo que nosotros defendemos es eso, que la automatización ya no consiste solo en mover los productos, ¿no? ¿Qué hago con esos productos o qué hago con esos datos que estoy cogiendo entre procesos? Se trata de tratar bien ese dato, implementar estas herramientas de inteligencia artificial que nosotros tenemos con esta aplicación y así poder trabajar todo de una manera pues mucho más eficiente. Y ahora os voy a poner un vídeo de lo que hicimos la solución en Calzados Victoria, y para que podáis ver un caso de éxito real cómo hemos implementado estas herramientas de RFID. El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja es líder en implementaciones RFID. Yo resaltaría la productividad, la sencillez en los procesos, la minimización de errores, también por supuesto la trazabilidad, que es una de las cuestiones más importantes. En nuestras instalaciones albergamos un departamento exclusivo para este tipo de tecnologías en empresas transversales como puede ser el calzado, el agroalimentario o el juguete, etc. Nuestro sistema tiene 2 lecturas de RFID por cada una de las entradas y 2 lecturas por cada una de las salidas. Cuando llega la mercancía de nuestros proveedores, es leída en el muelle, se pasa por unos túneles en los que efectivamente se lee por caja todas las cajas que entran.
En este tipo de proyectos, el centro tecnológico ofrece llave en mano, es decir, nos encargamos desde el primer estudio inicial de arquitectura o ingeniería hasta el servicio final post-instalación. Lo mismo nos pasa en las salidas. Después de las estaciones de picking donde se preparan los pedidos, vuelven a pasar por el túnel de salidas, de manera que todas las cajas que salen con multiproducto desde Victoria pues, salen de manera correcta, no hay errores. Una de las principales particularidades de este tipo de proyectos es que nos adaptamos al tipo y tamaño de empresa, es decir, nos preocupamos y nos ocupamos de que el servicio de ingeniería esté acorde a las necesidades de ella. Y esto es todo, de momento. Luego atendemos eso. Luego, si preguntas... Muy bien. Bueno, Perfecto. ha sido un grupo, bueno, la exposición también, estupendísima. Bueno, a continuación tenemos a David Oliván. Bueno, se dedica al diseño de productos de inteligencia artificial en IR Soluciones, y el director general de SolverKey, expertos en el desarrollo de soluciones a medida aplicando ISP, software y sistemas. Y la finalidad de la empresa es ayudar a la transformación digital de las empresas en centros integrados. La presentación muy enfocada dentro del sector transporte, asistencia inteligente multilingüe para conductores de operaciones, sistemas de asistencia a conductores, multidioma, gestión de siniestro. Voy haciendo un poco introducción. Hemos hablado, bueno, aquí el logo ya aparece de Circular Universe, hemos hablado de IR Soluciones, de SolverKey, un poco por ubicar quiénes somos y qué hacemos. Bueno, el grupo Circular Universe, fundado por Jesús, que está ahí haciendo la foto. Somos un grupo de empresas tecnológicas, profesionales que llevan más de 25, bueno, creo que ya 27, si vamos actualizando los años, 27 años en el sector de las tecnologías. Y SolverKey es la startup dentro del grupo más dedicada a nuevas tecnologías, inteligencia artificial, un poco punta de lanza tecnológica. En este caso, la colaboración para el proyecto de inteligencia artificial aplicado al sector del transporte viene dado porque IR, que es la empresa matriz del grupo Circular, llevará pues, que cerca de 10 años dedicándose a soluciones de logística, por ejemplo, ¿no? Con Vicarly, con todo este tipo de soluciones. 20, ¿no? Ya 20. 20 años pues trabajando con empresas grandes del sector de la logística, pues como Vicarly, dando soluciones de pares tipo CHEP, a empresas tipo CHEP, aplicando, bueno, desarrollando el software completo de logística para empresas como Acciona a nivel mundial de todos los parques eólicos. Entonces, bueno, tenían mucho conocimiento adquirido y la combinación de su conocimiento adquirido con las nuevas tecnologías de SolverKey, bueno, pues las soluciones completas para este sector. Bueno, aunque pongo mi nombre porque soy el que está hablando, he puesto la foto del grupo porque aquí intervenimos muchos departamentos, ¿no? La parte de logística pura y dura y el del conocimiento adquirido de las soluciones de logística sería el equipo de IR, que en concreto sería Carlos, que es el que lleva liderando la solución de Acciona durante muchos años. Luego estamos colaborando SolverKey e incluso IR, el equipo de sistemas, es el que nos da soporte e infraestructura para todo el tema de telecomunicaciones. IR también es operadora de telecomunicaciones registrada en la NMC, es registrada como como operadora y gracias a ello podemos ofrecer soluciones de inteligencia artificial tanto por chat como por voz, como incluso por videollamada que estamos ya desarrollando. Contexto de la solución. Os vengo a contar un proyecto concreto, no me autorizan a decir el nombre de la empresa, pero vamos a poner Transportes Pepe y el contexto en el que estábamos es que, bueno, pues los conductores nos pidieron una solución como interfaz. ¿Qué queremos decir? Como bien habéis dicho muchas veces, la IA no es un fin, sino que es un medio. ¿Y cómo entendemos ese medio? Como interfaz humano-máquina, interfaz humano-sistema, interfaz humano-empresa, ¿no? Humano-humano muchas veces. Los conductores, bueno, creo que los últimos datos que teníamos, que de media una flota tenía 6 nacionalidades diferentes, una empresa media de logística, tenía unas 6 nacionalidades diferentes y se prevé que lleguen a 12 nacionalidades diferentes en unos pocos años. Entonces, pues las diferencias culturales y idiomas son una propia barrera dentro del mismo equipo. Luego el tema de la disponibilidad. La logística, bueno, lo sabréis mejor que yo, la disponibilidad, pues bueno, puede haber un problema a las 3 de la mañana, un problema a las 5 de la tarde, no descansa ni duerme, ¿no?
12 idiomas, 24/7 y bueno, el problema de la atención, ¿no? Poníamos que una persona en el mejor de los casos, pues porque hay veces que a las 3 de la mañana, si un conductor ha tenido una incidencia, no dispone de todo el equipo completo de la oficina o no dispone de todos los recursos necesarios para dar soporte. Este es un poco el contexto que nos encontramos cuando esta empresa nos pidió una solución. Oye, pues tenemos muchas personas, igual el mismo conductor es un conductor que habla rumano, sale de Logroño, va a Polonia y tiene que parar en un taller alemán, un desastre, ¿no? La parte logística y operacional y de intercomunicación. Otro de los problemas que nos presentaron es la cadena de incidencias. Cuando había cualquier tipo de problema, ya no hablo de una avería en sí, sino un problema de que cambia la fecha, tiene que hacer una parada extra, tiene un problema técnico, tiene cualquier tipo de cosas, hay intervención de varias personas y al final esto se traduce en llamadas, Exceles, papeles, como bien decís, pues mucho papel, bueno, pues una cadena con muchísima fricción y que resultaba complicado. Entonces, el tiempo medio que tenían ahora mismo de una gestión de una incidencia, siendo bastante optimistas y dentro de un horario de oficina en el que está todo el mundo operativo, eran 40 minutos para conseguir una solución. Si esto era a las 3 de la mañana, esos 40 minutos solían ser 4 o 5 horas. Entonces, para poder buscar una solución de cómo resolverlo, ¿no? Y aquí les hicimos una propuesta muy clara. Antes de pasar a la propuesta, por contextualizar también un poco más, Sky, porque es que luego lo voy a hablar y si no es como hablar de algo que doy por sentado que conocéis y no lo conocéis, es el servicio de soluciones de inteligencia artificial que se ofrecen, que funcionan tanto en la parte del back office de la empresa como intercomunicación por chat, un chat de cualquier tipo, sea un WhatsApp, sea un chat web, sea un Teams, sea un lo que sea, como por voz, voz tanto web como voz telefónica normal, como integración con una centralita, como con vídeo, que estamos ya terminando el proyecto de vídeo en el que interactúa como si fuese un avatar, no tanto para videollamadas, pero sí como tótems o como puntos de información. Y es en lo que se basa la propuesta que les hicimos. La propuesta era una asistencia inmediata en su idioma integrada con la operativa. Bueno, como bien ha dicho mi compañero en la primera presentación, uno de los problemas principales es que los sistemas no se hablen entre ellos o que la información no sea accesible. En este caso, hicimos una capa de accesibilidad para todos sus sistemas que no se interconectaban entre ellos para que la IA fuese quien pudiese tener acceso a cada uno por separado. Entre ellos se siguen sin hablar, pero hay una IA por encima que sí que puede acceder y cruzar datos entre ellos. Inmediata porque da igual la hora, da igual la escala. Si una cosa muy habitual, si había 2 incidencias paralelas, otras incidencias paralelas, a las 3 de la mañana y solo había una persona cogiendo el teléfono, pues bueno, al día siguiente la baja por depresión. Entonces, la escalabilidad de esta solución era pues n infinito, ¿no? Realmente aquí los agentes son paralelizables al infinito, hablan 50 idiomas y se integran con cualquiera de los sistemas que se tenga. Se hace un análisis previo, obviamente, de cuáles son las, pues el RP, bueno, pues los software en los que se tiene que integrar, el CMS, y la capa de inteligencia artificial se integra en cada uno de ellos con la capa de chat, voz, de inteligencia y agéntica. Pilares de la solución, multilingüe en tiempo real. Cuando un conductor, un operario, bueno, cualquier persona que interviene en esta cadena puede hablar y expresarse en su propio idioma, siempre es mucho más natural, se explica mejor, la gente entiende mejor y, bueno, pues todo se resuelve de forma más natural. La gestión de los siniestros. El que tengas unos procedimientos que la IA pueda seguir a rajatabla y que se gestionen siniestros según vuestros procedimientos de forma inmediata y escalable es uno de los puntos principales. Servicios cercanos. La IA, en este caso, esta capa de IA tenía guardado todos los partners, ya sean gasolineras, sean talleres, sean centros logísticos, la información de todo el conjunto de actores que intervienen en la empresa para poder dar pues, una solución al conductor de algo tan sencillo como cuál es la gasolina en la que tengo que repostar que tenemos acuerdo, ¿no? He volcado el camión que tengo que hacer, ¿no? Pues un poco de los dos extremos. Y la integración y la visibilidad. Esto yo creo que todo el mundo hemos coincidido en que la integración y el dato y la visibilidad de todo eso es imprescindible. Entonces se integra tanto en las capas que tienen de métricas, de KPIs de los sistemas, como en la integración con todas las herramientas que tienen actualmente.
Cuando hablamos multidioma, multilingüe en tiempo real, es que entiende y puede cambiar al vuelo la conversación. ¿Qué quiere decir que puede cambiar al vuelo? Si yo hago la llamada, hablo inglés, empiezo a hablar en inglés y luego le paso la llamada al del taller porque tiene una duda y el del taller habla polaco, sin tener que colgar y volver a iniciar, puede empezar a traducir un poco lo que yo quiero al del taller en polaco y hacer toda esa traducción multidioma en tiempo real en una misma llamada, ¿no? La aplicación real, pues algo tan sencillo como que puedas estar conduciendo, hablando por chat mientras se conduce, no, por eso la capa de voz, que era también una de las cosas principales. Cuando a los conductores o a los operarios se les pide que tengan que introducir datos manualmente, abrir una plataforma, abrir un ERP, pues es que tienen que estar parados para poder abrir el portátil y meter datos. En cambio, con esto pueden hacer una llamada normal, sea llamada telefónica o una llamada de WhatsApp, y poder intercomunicarse con los sistemas de la empresa de una forma tan natural como la voz. Entonces, hay una fricción que se reduce mucho y tienen muchísimo tiempo además para poder interactuar y hacerlo en condiciones. Gestión automatizada del siniestro. ¿Cómo funcionaría esta gente? Os pongo un caso concreto. Han tenido un problema, vamos a poner que se le ha roto una parte del camión a un conductor. Llama por teléfono al agente de inteligencia artificial, detecta qué tipo de siniestro tiene o de incidencia, lee el procedimiento que tiene la empresa para ello, cuáles son los partners o las personas a las que tiene que contactar, recoge los datos. Lo primero es recopila todos los datos necesarios, dónde está, dónde no está. ¿Cómo recoge los datos? En la misma llamada le puede mandar un WhatsApp para que le solicite la geolocalización. Bueno, realmente hay muchos medios de entrada. General parte, es decir, que cuando hablamos de general parte es que toda esa incidencia la transpira a los sistemas de la empresa, pues por ejemplo en este caso el ERP que tenían. Y la activación, ¿a qué llamo activación? A que la IA proactivamente en el idioma nativo del taller llama por teléfono a la grúa en Alemania, en alemán, llama al taller al que van a dejarlo y el conductor solo ha tenido que llamar, decir qué problema tiene y la IA en tiempo real ha registrado toda la información, ha llamado proactivamente por teléfono a la grúa con la que tengan acuerdo, al taller con el que tienen acuerdo y al hotel, a la cadena hotelera que tienen acuerdo para alojar al conductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese flujo se hace sin ningún tipo de intervención humana. Y un humano sí que podría analizar y medir todo esto porque se queda reflejado en unos dashboards. Servicios cercanos, lo que habíamos hablado. Aquí se introdujeron todos los partner acuerdos. Pues mira, tengo con esta cadena hotelera para que duerman, con estos talleres, con estas cadenas de gasolineras, para que puedan hacer, y con toda esa información les servía de guía a los conductores para poder consultar y poder, pues ser más eficientes, pues les pasaba, que por no saber o desconocimiento, pues no se alojaban en el hotel que debían o no repostaban en el sitio que debían y, bueno, pues se redujo un 18% el gasto medio. Integración con los sistemas, que es lo que estábamos hablando, y visibilidad. Aquí nos propusieron más o menos unos 5 o 6 sistemas que estaban bastante desconectados. Uno de los problemas que habían comentado antes, muy típicos, cada uno de una época, cada uno de un año. Uno tenía APIs, otro no tenía APIs, en otro había que atacar directamente a un SQL que, madre mía, cómo estaba de descalabrado. Y lo que pudimos hacer es que sin que la empresa tuviese que cambiar su stack actual, que estaban relativamente contentos, es decir, con las herramientas que usan, les funcionaba, ¿no? Pero les faltaba como esa capa y esa conexión que la IA les pudo dar y una visibilidad unificada. Es decir, la IA, al poder extraer datos de cualquiera de los sistemas, les permitían pues, comunicarse y volcar la información y tener de todas estas incidencias que podían resultar o estas consultas, pues datos de saber, oye, cuando ha habido una incidencia, cuántas ha habido, qué tipo han sido, en cuánto tiempo se han resuelto, cuál ha sido el coste de esa incidencia y toda la información unificada en un único dashboard. ¿Dónde se está aplicando? Bueno, en larga distancia internacional, que le ven muchísimo valor por la parte multidioma y de que, bueno, pues a veces los transportistas con menos experiencia pues no saben dónde parar, dónde no parar, bueno, dónde hacer ciertas acciones o a qué talleres acudir en caso de una emergencia. Distribución y última milla, este caso es un poquito diferente porque la interacción no es tanto por una incidencia o un taller, porque la última milla sí que suele trabajar en una zona más delimitada, pero la conexión con el usuario final, todo el mundo que se dedica a la logística y al transporte, yo creo que lo que más está ahí mismo es que le llamen y digan,
¿cómo va mi transporte? ¿Cuándo llega, no? ¿O cuándo va a llegar? En la última milla y distribución se dedica más al contacto con el usuario final para resolver todo ese tipo de dudas y tener eso. En transporte refrigerado, en el que si hay un problema en la refrigeración se puede perder producto, por lo tanto dinero, y la resolución lo más rápida posible, bueno, pues refrigerado, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de farmacia, estamos hablando de cosas que, bueno, pues un camión lleno de productos de farmacia vale unos cuantos millones de euros y una hora más o menos en la resolución de una incidencia puede suponer tirar el producto o no tirarlo. Y flotas de alquiler en la que, bueno, pues un servicio extra es esta capa de inteligencia artificial que le provee de todos los servicios. Es decir, si la flota se la ha dejado a otra persona para que la gestione y esa persona tiene esa capa de servicios con la que yo ya tengo acuerdos, pues lo veían como un valor añadido. Esto mismo fuera en empresas en las que combinan logística, pero no solo la parte de transporte. Que pongo algún caso, que no veo ni un carajo desde aquí. Técnicos de campo, equipos de mantenimientos, instaladores. Realmente cualquier trabajador que no está sentado en una mesa en una oficina le ve mucho valor a esto. Un ejemplo, pues las instalaciones de las placas solares, ¿no? Que os he puesto el ejemplo antes. Cuando un técnico está haciendo una revisión de la instalación eléctrica en mitad de la nada, porque las placas solares ya veis que están siempre en el medio de la ciudad, ¿verdad? Están ahí bien apartadas. Cuando está haciendo esa revisión, tiene que consultar algo, pues el no tener que abrir el portátil, sino hacer una simple llamada y poder consultar de forma natural sin que le ocupe las manos, pues lo resulta muy práctico. Instaladores, lo mismo. Cuando tienes que estar haciendo una reparación en una máquina, que estás de grasa hasta las cejas, con los guantes y con todo, simplemente poder llamar con el pinganillo para que te resuelva, oye, ¿la pieza cuál era? ¿La 12 o la 15? Y que te diga, la 15 para arreglar esta máquina. Pues le veían bastante valor fuera de lo que es el propio transporte, pero también aplicado a temas logísticos. Lo he hecho muy rápido porque me imagino que luego habrá alguna pregunta y tendremos cosas que debatir. Sí que quiero poneros un poco también de contexto en cuanto a otras aplicaciones que tenemos. En una de las primeras slides, a ver si lo encuentro. Vale, aquí habíamos hablado casos vivos, me refiero a casos que están en producción, funcionando actualmente, de festivales, de retail, de hostelería, de transporte y de administración. Tenemos casos en los que para festivales musicales la atención al cliente está 100% automatizada, es decir, la gestión de los tickets, de las entradas, del check-in, algo que antes le suponía 13 personas de atención al cliente, una empresa concreta, ahora mismo solo hay una revisando las incidencias que genera la IA y para escalar alguna incidencia complicada. Es decir, han reducido en 12 personas la necesidad que tiene, además temporal, con el problema que le supone contratar a 13 personas para 3 meses. En retail, bueno, hemos hablado también del calzado. En retail, pues para la parte de consultas de stock, tanto en tiendas locales como en comercio electrónico, tenemos funcionando pues agentes de IA, pues de consulta, de reserva, para poder hacer una reserva de un libro, para poder consultar cómo van los libros de mi hijo que he encargado en la tienda, para toda esa parte de atención al cliente. Bueno, toda la parte de hostelería y Horeca, tanto para hoteles, tenemos una vertical muy, muy grande de la parte de alojamientos, y en hostelería, pues todo el tema de gestión de reservas, transporte, lo que os he contado, y la administración, que os pongo un ejemplo, porque es que hoy he estado hablando también con las chicas, estuvieron otro día en el evento. El Ayuntamiento de Logroño tiene un presupuesto participativo que gestiona la Federación de Asociaciones Vecinales. Y bueno, pues el presupuesto que les dan a ellos para gestionar ese presupuesto participativo es muy humilde, ¿no? Y entonces nos pidieron ayuda de cómo podían hacer, porque tienen que recoger miles de propuestas en pocas semanas, cerca de un mes, y cuanta más democrático sea la recogida de esas propuestas, sea la votación, para luego escalarlo al ayuntamiento, mejor, ¿no? Y les hemos implementado, aparte del desarrollo de una solución de software para hacer esas propuestas, nuevos canales. El público al que solían dirigirse pues es público muy mayor, que igual meterse en una página web resulta un mundo, hacer un login es una odisea, y querían tener un canal mucho más accesible. Todos estos agentes de inteligencia artificial también ayudan a la accesibilidad, tanto de idioma como de edad. Entonces, con esto pues hemos conseguido, que es que hoy me lo decían, hemos sacado el dato de que se han recogido en el último mes 1.368 propuestas, 21.500 votos, que
que hemos prácticamente duplicado los datos del año anterior gracias a tener un canal mucho más accesible, que es la IA, Telefónica, WhatsApp. Directamente la gente mandaba una foto de que hay un socavón en mi calle y la IA le proponía, oye, pues mándame tu ubicación y ya hago la propuesta de que hay un socavón en tu calle, ¿no? Y directamente la registraba y luego se podía votar. Entonces, cuando hablamos de la IA como medio, me refiero a esto. Ese es el caso, es que es un caso que me gusta mucho. Es un medio. El fin es el trabajo que hacen de recoger las propuestas ciudadanas para que el ayuntamiento las escuche. Pero el medio de que una persona de 80 años que quiere hacer una propuesta y no sabe entrar en una página web, no sabe hacer un registro con su usuario y su contraseña, pero pueda llamar por teléfono y un pseudohumano para ellos que le entiende lo que le está contando, le pueda recoger esa propuesta, es lo que creo que aporta mucho más valor que el fin en sí mismo, ¿no? Y poco más. Habíamos hablado de que íbamos a hacer, ¿no?, una rueda de preguntas, ruegos, una mesa redonda. Y nada, pues gracias. Muchas gracias, David. Bueno, José, Alfonso, si queréis subir también para hacer, no sé, dudas o cualquier planteamiento. Se me olvidaba deciros eso, que no me autorizan a hacer la prueba en concreto de la empresa de transportes porque me han pedido que no se sepa cuál es y cuando haces dice, hola, soy, y te lo contesta directamente, pero hay otras 5 o 6 que sí que se podrían enseñar de sectores similares, ¿vale? Que hay teléfonos. ¿Lo sentamos? Sí, sentaos. Sí. ¿Alguna pregunta que queráis? Bueno, yo, más que preguntas, ha sido una reflexión. Hemos visto también el tema de, bueno, de la formación o sea, como vosotros tenéis también un pulso, ¿no? Vuestro contacto directo también con las empresas. No sé si en la grabación se me va a ver, no se me ve, pero creo que casi que no se me veía del todo. Y os comento. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Por dónde comienza todo, no? O sea, muchas veces es el directivo el que os contacta, es desde las empresas también. Sobre todo cómo funciona el tema o cómo funciona o cómo veis si se está formando suficientemente al personal, a los trabajadores. Es súper importante, ¿no? Pues que haya una implicación también de toda la cadena, ¿no? En la empresa, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la formación? O sea, si queréis, bueno, sí, de mi opinión, pero por un poco por lo que he estado comentando en mi presentación. Aquí lo que comentaba un poco al final, lo que decía, dentro del sector del transporte y la logística es un sector, vamos a decir, un poco más longevo, ¿no? La generación, relevo generacional, perdón, no está llegando, principalmente porque para ellos no es un sector atractivo. Entonces, ya no es solo el que haya formación o no haya formación dentro de la empresa, sino que yo creo que las condiciones laborales deben cambiar. Yo creo que ese es uno de los principales puntos que estamos viendo. Y luego, lo que sí que están haciendo, por ejemplo, las administraciones es intentar ampliar esa educación, ¿no? Esos cursos de formación para que las empresas puedan dar formación a sus empleados. Pero creo que tiene que ir ligado de ese relevo generacional, de que haya gente joven que tenga ya esa formación hecha y que ayude a impulsar desde dentro de la empresa que las personas que llevan más tiempo y que no están acostumbradas a este tipo de tecnologías las puedan aplicar y las puedan hacer suyas, ¿no? Un poco va por ahí. Tiene que ser las dos partes, no solo el dar oferta de formación, sino que haya gente dentro que les impulse a hacerlo. Yo aquí he visto, bueno, un poco de todos los casos, ¿no? Desde CEOs o directores IT, que son los que impulsan un poco, mueven el tema de la inteligencia artificial, gente más de operaciones, gente, bueno, pues un perfil más C, ¿no? Pues CEOs que ven que la IA puede cambiar radicalmente sus empresas y muchas veces la demanda sale de diferentes niveles, ¿no? No viene siempre del mismo sitio. Lo que sí que entiendo y que todo el mundo me transmite es que como esto avanza tan rápido, la formación y el conocimiento suele estar bastante complicado y bastante difícil de estar al alcance de todas las empresas. Entonces, la formación, aunque haya, sí que suele haber un gap bastante grande de lo que se forma a las tecnologías que hay disponibles en ese momento. Entonces, es algo que solemos ver bastante. Este sector en concreto sí que, bueno, por lo que comentábamos del relevo generacional, pueden tener, fíjate, a mí me ha pasado que tienen más reticencia a ser proactivos, como lo que decías tú, oye, pues empieza a hacer un agente y rápidamente puedes tener una solución. Esos son más reticentes, pero por otro lado, cuando les das la solución ya hecha, suelen ser, bueno, bastante agradecidos de, hostia, pues llamo por teléfono y me resuelve todo esto, qué maravilla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el relevo generacional genera esa barrera de la proactividad por miedo, por desconocimiento, por miedo a tocar algo y romperlo, ¿no? Lo típico de, ¿y si lo toco y lo rompo?
pero también agradecen esas ayudas, ¿no? Y las condiciones laborales, como decía, que deberían mejorar. Creo que la IA ha venido un poco para mejorarnos a todos las condiciones laborales. Nosotros, sobre todo, tratamos de ser lo menos intervencionistas posibles. Al final, nos dedicamos a un sector que es muy tradicional, entonces nos encontramos muchas veces con esto lo he hecho así toda la vida, no vengas aquí a cambiármelo, ¿no? Entonces, tratamos de adaptarnos lo máximo posible y dentro de esos cambios que inevitablemente hay que realizar, que sean a favor siempre, ¿no? Que mejoren, que estandaricen mucho los procesos, sobre todo. Pero siempre nos encontramos eso, con esa reacción, ¿no? De tratar de nosotros también de no cambiar. Si, por ejemplo, el caso de en una fábrica de calzado, pues, las cajas cuando van al producto terminado, o sea, cuando ya empaquetas, tienen que pasar por aquí. Bueno, es que yo siempre las he montado aquí en esta mesita mía. Bueno, no te preocupes, pues en vez de pasártelas por aquí, te pongo una antena justo debajo de la mesa y ya está. Y no es necesario que cambies tu manera de trabajar, ¿no? Siempre buscamos eso, pero inevitablemente hay ciertos procesos que hay que cambiarlos y hay ciertas formaciones que se tienen que dar. También con la aplicación que nosotros mostrábamos, pues tenemos esos diferentes roles, ¿no? De manera que si tú eres el gerente de la empresa, pues puedas ver todos los datos en tiempo real, pero que si eres el operario que estás realizando tus tareas manuales, pues que directamente te salte un aviso de que algo no está funcionando bien o de que algún proceso te has dejado y listo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros tratamos siempre. Quería preguntarte cómo Sí. todo el tema de transporte y tal, Sí. funciona así. Ahora. Vale, lo que son la gestión de rutas, ¿vale? Es ver si tenéis también casos de éxito, porque la toma de decisiones creo que es lo que está costando ahora al personal. Sí. Nosotros tenemos un procedimiento de trabajo bastante estandarizado con los clientes, las rutas, todo lo que hacen, pero a la hora de decidir qué camiones tienen disponibilidad, quién también puede llegar, qué partidas van, a ver si más de casos más como mecánica o lo que estás comentando ahora, casos prácticos de toma de decisiones por optimización o de espacio, de tiempo o de trabajo. Sí, ahí, bueno, seguro que aquí mi compañero Carlos te podría contestar mucho más en profundidad, pero bueno, tenemos proyectos como el de Cheven, que consistía en la optimización de rutas de carga de camiones. Hay muchas soluciones en las que realmente no es, siendo sinceros, la IA no es necesaria en todas las partes, no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, hay un montón de soluciones, nosotros tenemos un montón desarrolladas, comerciales hay otras tantas, que ofrecen lo que comentas. Para la parte de predicción, que esto siempre me gusta aclararlo, lo que entendemos comúnmente como IA, que son los LLM, ¿no? ChatGPT y todo este tipo de cosas, son malos trabajando con números, es decir, no predicen lo que... Cuando hablamos de predicción, cuando hablamos de este gurú de la IA que te sabe lo que va a pasar en el futuro, son ya más modelos de Machine Learning y Deep Learning que pueden hacer esas predicciones. Con eso sí que hemos trabajado para hacer esas predicciones futuras con los datos, que como bien decían los compañeros, lo más importante para que sean lo más certeras posibles son los datos pasados y tener mucho volumen y mucha calidad. En ese caso sí que tenemos una colaboración con la Universidad de La Rioja, una doctora de datos que está trabajando en IR para hacer todo este tipo de predicciones y trabajos con modelos de Machine Learning y Deep Learning. Pues hay soluciones. Pero no es tanto como la IA como tal, ¿no? Es otra cosa. Hola, se ha hablado, José Calvo sí que ha hablado del contexto, ¿no? de la IA aplicada, pues, en este caso concreto al sector del transporte o las bondades de la IA en cualquier ámbito. Sí que me gustaría conocer vuestro consejo a la hora de aterrizar la IA en las empresas, partiendo de la base que sí, que se debe tener un plan estratégico o de digitalización, que tenemos que tener el dato, pero consejo a la hora de cómo aterrizar la IA en la empresa, porque nos podemos abrumar, ¿no? Ofrecemos aplicaciones o IA, ChatGPT, Claude, Copilot, Premium a todo el equipo técnico, aparte del equipo directivo,
nos basamos en asesoría externa, nos basamos en empresas externas, en consultores para aterrizar esos procesos que hemos identificado, cada uno en su empresa, procesos administrativos, procesos repetitivos, automáticos, que somos conocedores de que son susceptibles de automatizar, de mejorar con IA. Conocemos que el potencial de la IA, pero ¿cómo los hacemos aterrizar? Nos autoformamos, hacemos un brainstorming interno, somos autodidactas con nosotros mismos en generar nuestros agentes, porque luego aquí es un jaleo, asistente, agente, analista, uno lo llama de una manera, otra IA lo llama de otra. Entonces yo veo esas barreras, ¿no? Que o bien recurres a alguien externo que está al día, porque aquí se pasa una semana y ya ha salido algo nuevo, o veis viable el comenzar con cosas pequeñas de manera autónoma, con nosotros mismos. Os pido ese consejo. O sea, siendo consultor te voy a decir que por supuesto contrates asesoramiento externo. No, pero un poco el ejemplo que te quería dar, os quería dar con el tema de, oye, sentaos el lunes y haced esto, es que tenéis lo que se suelen llamar quick wins a vuestra mano, a vuestra disposición, para que sepáis que sí que lo podéis hacer. Hay ciertas cosas que son muy sencillas y que podéis aplicar directamente vosotros. Obviamente, lo que os decía con hacer el tema de la estrategia es para que apliquéis la inteligencia artificial en una escala mucho mayor, o sea, que al final os sirva para toda la empresa. ¿Que toda la empresa tenga que tener un copilot? Pues probablemente no haga falta. Y eso te lo puedo decir porque en KPMG está ocurriendo, toda la empresa tiene copilot. Sí, toda la empresa utiliza copilot, probablemente no. Entonces, ahí está el tema de la estrategia, decir, oye, de verdad, ¿dónde tengo que meter la inteligencia artificial? ¿A qué empleados o a qué trabajadores o a qué departamento le tengo que dar esta herramienta? ¿A qué departamento o a qué proceso le tengo que dar esta otra? Al final, tienes que hacer una estrategia global y que puede estar con cosas que puedas aplicar. Al final tienes que fasear esa estrategia. Puedes hacer cosas que sean a corto plazo, a muy corto plazo, y que te den un rendimiento inmediato y que podéis hacer vosotros directamente, y otras cosas que sean más a largo plazo, que sí que tenéis que pensar más a futuro y probablemente con expertos que os puedan guiar en el medio largo, porque como bien dices, esto cambia de la noche a la mañana. Y te lo digo yo, que tampoco soy un gurú como ellos dos en materia de inteligencia artificial, pero es lo que a nosotros nos transmite. Un poco va por ahí. Yo te quiero comentar respuesta corta y luego un ejemplo. Respuesta corta, contrata un consultor. Respuesta... Gracias. Ejemplo, es verdad, al final quien sabe, sabe. Y respuesta de ejemplo, ¿no? A nosotros nos vino una empresa que se dedica a la fabricación, instalación de todo el tema de ventanas y, bueno, todo este tipo de cosas. Y nos vinieron, queremos que nos automatices con IA la generación de presupuestos. Tal cual. Venga. Llegamos, hicimos la consultoría previa, vimos qué hacían, qué no hacían y le dijimos, te vamos a automatizar todo menos los presupuestos. ¿Por qué? En su caso concreto, te explico el caso. Eran ingenieros los que estaban haciendo los presupuestos. El valor de esa empresa era la calidad del presupuesto, porque ese presupuesto era ya un proyecto que se mandaba directamente, ese presupuesto se mandaban a máquina para fabricar. Entonces, el valor grande de la empresa era ese. ¿Qué les pasaba? Que esos ingenieros que estaban haciendo el proyecto / presupuesto se tiraban todo el día contestando el teléfono porque hacían de comerciales. Contestando el teléfono, contestando dudas, coordinando a los instaladores con los clientes, haciendo un montón de tareas satélites que no eran su core. Entonces decían, es que les cuesta mucho hacer presupuestos, queremos automatizarlo. El problema es que hacían tanta morralla alrededor que no les dejaba tiempo real y de calidad para trabajar los presupuestos. Al final, toda la parte de comercial, de atención al cliente, de gestión de la coordinación de las instalaciones, sí que se la hemos automatizado y ahora tardan mucho menos, pero no hemos automatizado con ella su trabajo, que es el que aporta valor humano, ¿no? El entender tu proyecto y en hacer un proyecto que se va a pasar a fábrica, sino todo lo de alrededor que aporta menos valor a la empresa, ¿no? Es un poco, para que veas el ejemplo de, igual yo he detectado que quiero automatizar esto y luego un consultor te dice, vale, pues te voy a hacer justo todo lo contrario, te automatizo todo lo demás menos lo que me has pedido, ¿no? Y ahora, pues bueno, el cliente en este caso pues está agradecido porque se ha dado cuenta de que funciona mucho mejor así, pero para que veas un poco el ejemplo, ¿no? Que a veces cuando lo vemos desde dentro no es lo mismo que verlo desde fuera con otra mirada. Quería preguntar, ¿hasta qué punto es la fiabilidad de la
IA o de los sistemas que implantáis, porque al final yo creo que la IA, aunque tenga su supervisión, va a generar una confianza en ella que con el tiempo la supervisión va a ser menor y al final puede dar errores y no los cuento. La crítica que sale en cara que te dice la tope de diciembre tiene. No la tiene, es verdad, no la tiene. No sé. Luego, ¿cómo detectas estos errores? Porque yo estoy en un sector que no. O sea, nadie puede tener errores. Yo no puedo tener errores. No tengo un error, pero. Entonces, no sé, es la falta de confianza. Sí. O sea, a ver, la gobernanza y la fiabilidad de la IA es algo, yo creo que a lo que todos nos hemos enfrentado. Nosotros mismos hemos tenido que enfrentarnos muchas veces a qué confianza le depositamos a la IA, y es una discusión que hemos tenido muy habitualmente y que a día de hoy se sigue teniendo para pasar del 99 al 100. Ese 1% es muy crítico, ¿no? De 99 al 100. Yo, de momento, siempre abogo porque a la gente siempre le explico, la IA te lo hace el 99,9% de veces bien, pero es probabilística, es decir, por probabilidad, haciéndolo 100 millones de veces, alguna fallará, ¿no? En algo. Entonces, siempre delimitar, obviamente, cuando implantas la IA, delimitar el riesgo en el proceso en el que lo implantas es importante, es decir, ser consciente de que si hay una equivocación, quién es responsable de esa equivocación y cuál es el riesgo que tiene, eso es un punto importante. Y luego la parte de tesis, es decir, la supervisión humana está muy bien, pero como tú bien dices, esto es una curva que cae muy rápido y que tú ves que lo has hecho bien 10 veces y dices, ya, lo reviso hasta que pasa algo, ¿no? Entonces, la parte de avisos y de tesis, de que haya una segunda capa detrás de la IA, que puede ser otra IA, comprobando que lo que ha hecho una esté bien y que si hay alguna incidencia te lo avise antes de eso, es como nosotros estamos amortiguando ese tema, ¿no? Pues poniendo una capa de revisión a sí misma y de avisos. Solo un matiz con el tema de las revisiones. Esto, a nivel regulación, ahora mismo, si la IA, inteligencia artificial, lo que decide impacta directamente en el personal de las empresas, tiene que estar revisado por un ser humano. O sea, no te deja que la inteligencia artificial tome ninguna decisión que tenga impacto directo en vuestro personal. Esto es por regulación. O sea, que hay en ciertas ocasiones que vais a tener que estar obligados a revisar sí o sí lo que haga la inteligencia artificial y a tomar la última decisión. Por ejemplo, entiendo que el decidir los turnos de trabajo de tus empleados en tu planta. Siempre tiene que haber un ser humano que diga, vale, ok, aquí voy a poner a 5 personas, aquí no sé qué tal. Tiene que haber un ser humano que haga el check. No podemos dejar a la inteligencia artificial que vaya sola. Pero eso te va a limitar la responsabilidad, pero ese que haga el check. Hará el check, claro, exacto. Y correcto. Como te digo eso, entiendo que la regulación seguirá evolucionando. Además, a la Unión Europea le encanta hacer regulación de todo y esto al final va a delimitar en cierto punto todos estos desarrollos que estamos hablando aquí. La fiabilidad que ha aumentado. Por ejemplo, en Rioja Baja tuvimos un problema puntual hace unos años que se solucionó relativamente. Teníamos microcortes continuos y había empresas que tenían todo automatizado. No era IA, pero era máquinas de microcorte al milímetro, algo de hasta la talla, por ejemplo, o mueblezica, que se usaban los microcortes y aunque tenían los stems, tenían todos los medios para que no se fuesen, un microcorte producido poco a poco, pues se producían durante épocas cortas. Muchos microcortes, al final fallaba la electrónica o fallaba la máquina y hacía los cortes mal. O sea, que lo que era mucha mercancía, se sacó con la FED, se solucionó. Pongamos el caso, por ejemplo, de la automatización de Victoria que hemos visto. Todo pasa por el túnel y todo lo que es el túnel te manda todo el paquete que tiene que ir a la izquierda, a la derecha, que va para Madrid, que va para Canarias o que va para el grupaje. Eso como estamos preparados a la hora de que haya una cosa externa que puede ser puntual, pero que puede ser no tan puntual. Por ejemplo, esto era un tema eléctrico, no era una cosa de la empresa, era externo, pero era una cosa que estuvimos sufriendo hasta que se cambió la central eléctrica. También es verdad que cuanto más demanda de carga eléctrica haya, sobre todo hace cosas así. ¿Cuál es la solución que hay a posibles temas puntuales que no dependen de ti?
Nosotros ahí, en este caso en concreto que pones, con visión artificial podemos resolver todo eso. Al final, si tenemos en cada proceso una simple cámara a la que le hacemos un entrenamiento y detectamos cada mínimo error, si tenemos que ir a la décima de milímetro, podemos ir a la décima de milímetro para comprobar todo eso. Entonces, no se trata de detectarlo cuando ya pasa por el túnel y ya va a la expedición final. Se trata de en cada proceso. Es lo que comentaba antes en la presentación. Si tú tienes que realizar un corte en una tabla al principio y ya esa tabla la cortas mal, pero ese error no lo detectas hasta que ya no lo has metido en la caja y va a salir, estás añadiendo valor a un producto que es defectuoso y no hay mayor desperdicio que eso, que añadir valor a un producto que no vas a poder vender o que no vas a poder utilizar. Entonces, detectar cada error en el momento exacto donde se produce es fundamental. Bueno, una última pregunta si queréis, por no alargar tampoco más. Además, bueno, van a estar los ponentes aquí un poquito más con un aperitivo que os hemos preparado, o sea que os invitamos también a que... Bueno, pero última pregunta, que os he comprometido, ¿queréis preguntar algo más? Te he dicho Bueno, nada, agradeceros a vosotros. Ha sido un placer, desde luego, teneros en esta jornada tan especializada. Yo creo que hemos cumplido un poco el objetivo. Queríamos pues expertos o muy conocedores en el ámbito de la logística y también de la IA aplicada a la logística. Y bueno, creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias a todos por venir también. Y nada, aquí quedaros un poquito también para hablar también con los ponentes si queréis. Y gracias por ahí. Muy bien. Gracias.